súper bien. Y estamos nuevamente con estos episodios de Bellas, ni tan santas, ni tan diablas, con su anfitriona, Patricia Bernal. Bueno, y hoy día, ¿de qué vamos a hablar? Hoy día vamos a hablar, hace un par de semanas me parece que hablamos un poquito más, hablamos de la celulitis. Y dijimos que habían 4 consejos importantes que se le pueden dar a las clientas y que si tú tienes celulitis, las puedes tomar esos consejos para que tu celulitis mejore. Entonces hoy día lo que vamos a hablar es de cuáles son los tratamientos que se hacen para la celulitis, ¿ya? Para que así tengamos claridad, porque es sumamente importante tener claro cuáles son, ¿verdad? Esos tratamientos que nosotros tenemos que ver, tenemos que pensar en las clientas y cuáles serían, ¿verdad? Esos tratamientos que yo les voy a recomendar. Entonces, ¡atención! Cuando nosotros tenemos celulitis, lo primero que tenemos que tener claro es que hay un problema circulatorio, ya lo hablamos y ya dijimos que había que mejorar la circulación. ¿Cómo puedo yo ayudarle a mi clienta a mejorar esa circulación en el centro de estética? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que mejore esa circulación? ¿O qué podría utilizar yo para esa mejora circulatoria? Obviamente, lo primero que nosotros podemos utilizar es la electroestimulación. Ya la electroestimulación son equipos que hace muchísimo tiempo que están en el mercado de la estética y son equipos que si nosotros los ubicamos en los gemelos, en la pantorrilla y en la planta del pie, en la suela del Ehlers, nosotros podemos hacer una estimulación circulatoria que va a ayudar mucho a que esa persona, ¿verdad?, mejore su circulación. Eso con respecto a aparatología. También nosotros podríamos mejorar esa circulación con masaje, específicamente con drenaje linfático y también con drenaje venoso. Ambos drenajes nos pueden ayudar mucho para mejorar la circulación. También dentro de lo que es aparatología, la galvanización, que es el uso de la corriente galvánica, nos va a ayudar también a mejorar la circulación, ¿ya? ¿Por qué? Porque la corriente galvánica nos va a producir un aumento del flujo circulatorio que va a ayudar en esa circulación. También, si es que el centro de estética donde tú vas o donde tú estás trabajando tiene presoterapia, la presoterapia es fantástica para mejorar la circulación. Entonces, yo iniciaría un tratamiento para la celulitis usando, ¿verdad?, estas técnicas que son de mejora circulatoria. La presoterapia, la galvanización, la electroestimulación a nivel de gemelo y a nivel de la suela del Ehlers. Todas ellas me van a ayudar. Ahora, si van a usar radiofrecuencia, la radiofrecuencia se puede utilizar en algunos tipos de celulitis, no en todos. Se utiliza generalmente en las celulitis que son muy fibrosas, que son muy duras, ¿ya? Y en celulitis donde no existan varices idealmente. Y esa radiofrecuencia se va a utilizar como una termoterapia, es decir, una temperatura baja, ¿ya? La menor posible. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos enlentecer más la circulación. Si nosotros le ponemos calor, por ejemplo, si ustedes hacen tratamiento con calor para esa celulitis, va a aumentar el problema. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ayudar a la circulación y el calor va a vasodilatar las venas. Entonces, por eso es que es importante que si se utiliza radiofrecuencia sea solamente como una termoterapia superficial, ¿ya? Como una termoterapia superficial que también la podría hacer, por ejemplo, una luz infrarroja, también nos podría dar una termoterapia superficial. También otra de las cosas que se utilizan mucho son las luces LED o en el fondo el uso de la cromoterapia y ahí podríamos utilizar una luz roja que nos va a ayudar a estimular y también podríamos utilizar una luz verde. ¿Por qué? Porque la luz verde es una luz que va a ayudar mucho al drenaje. Entonces, se fijan, todas esas acciones yo puedo hacerlas al inicio del tratamiento de celulitis para que mi clienta tenga una mejora circulatoria. Y si tú eres una clienta que tiene
celulitis, cuando vayas al centro de estética, idealmente que la terapia que te hagan tenga ese efecto, es decir, un efecto de mejora circulatoria. ¿Por qué? Porque así vas a tener mayor probabilidad de que ese tratamiento sea sostenible en el tiempo. Porque si nosotros vamos de lleno a trabajar sobre la celulitis y a hacer masajes despolimerizantes, que son los que se hacen en la segunda etapa, que son masajes un poco más cruentos o un poco más complejos en ese sentido, que te pueden provocar un poquitito incluso de dolor, la verdad es que no es lo más adecuado. ¿Por qué? No es lo más adecuado porque ese tipo de masajes van a llenar aún más las vías de evacuación de más detritus cutáneos y eso es lo que no queremos. Lo que nosotros queremos es mejorar. ¿Se acuerdan que en el otro podcast, cuando hablamos de la celulitis, yo les explicaba que es un poco como que si el río Mapocho estuviese lleno de basura, ¿verdad? Y nosotros necesitamos limpiar ese río, limpiar esas vías de evacuación que tenemos en el tejido, y si nosotros le ponemos calor, y mucho calor, o hacemos técnicas que son técnicas demasiado estimulantes, vamos a provocar, ¿verdad?, un aumento de ese detritus en ese río. En vez de sacarle la basura, vamos a poner más. Entonces, por eso es muy importante el que tú ayudes, sobre todo en la primera etapa del tratamiento, si tú eres una clienta de un centro de estética, que ayudes a tu tratamiento mejorando la circulación, usando la bicicleta, por ejemplo, no haciendo trote, porque el trote no es bueno, no es bueno que hagas ninguna cosa que te provoque un movimiento como saltar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese tipo de movimientos no ayuda a la circulación. Pero sí, por ejemplo, la bicicleta es muy buena, que es un movimiento diferente, el nadar es maravilloso. Entonces, todo eso te va a ayudar a ese tratamiento, que ese tratamiento sea mucho más efectivo. Después que ya mejoró la circulación, yo te explicaba la otra vez, cuando ya el edema ha bajado, cuando ya no se me hinchan tanto las piernas, cuando ya no tengo tanto dolor, puedo pasar a la segunda fase. Y obviamente en el gabinete, la profesional que te va a atender ya va a saber cuándo pasar a la segunda cuando ya haya mejorado esa circulación. Entonces, en esa segunda fase, si estás en el tratamiento, ahí se puede utilizar personalmente uno de los equipos que a mí más me gusta utilizar con celulitis, es el ultrasonido. Encuentro que el ultrasonido es espectacular. Se puede utilizar pulsado y también, primero, pulsado siempre y después continuo, ya para que así tenga mejor efecto. El pulsado va a tener un efecto más suave y el continuo va a ser un poco más fuerte su efecto. Ya entonces, por eso es que al inicio pulsado para después empezar a usarlo continuo. También en esa etapa del tratamiento se pueden utilizar técnicas para hacer penetración de activos. Se podría usar Dermapen, por ejemplo, se podría utilizar iontoforesis, se podría usar electroporación, que son técnicas que van a ayudar a que penetren los activos específicos. Generalmente en esa etapa se aplican productos que sean despolimerizantes, fibrinolíticos en general, que son productos que van a ayudar a que esa fibrosis que tienes y a esas grandes moléculas que están formadas en ese tejido disminuyan de tamaño. Y por supuesto también, si no tenemos esos equipos, a lo mejor podríamos utilizar una alta frecuencia indirecta, que también me va a ayudar mientras estoy haciendo el masaje, le doy a la clienta la alta frecuencia para hacer entonces esta alta frecuencia indirecta. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, ondas de choque, también es el momento de utilizar las ondas de choque. También se puede utilizar lipoláser en esa época y, por supuesto, criolipólisis, que se puede utilizar sola o se puede utilizar con ondas de choque. La criolipólisis está bastante de moda, se usa bastante, es una terapia que te produce mucho frío y también se utiliza acompañada con ondas de choque con muy buen resultado, ¿ya? Pero antes de usar la criolipólisis es ideal mejorar la circulación para que así ese tratamiento que te hagas con la criolipólisis realmente sea un tratamiento efectivo
en el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros en esta etapa, en la segunda etapa, que yo te diría que es la etapa como más larga del tratamiento, nosotros ahí ya estamos como desarmando, ¿verdad? La celulitis, estamos haciendo que la celulitis realmente disminuya. De partida, yo les voy a decir que cuando nosotros hacemos un buen tratamiento de celulitis, ya en la primera etapa, cuando hemos mejorado la circulación, ya te va a disminuir, y con la segunda etapa disminuye aún más. Ahora, la celulitis en general nunca va a desaparecer porque ya se convirtió en una condición. Recuerda siempre que cuando nosotros mostramos la celulitis al exterior es porque ya nuestra celulitis tiene un mínimo de 5 años. Entonces necesitamos llegar a la base. ¿Qué fue lo que provocó esa celulitis? En otro podcast vamos a ir hablando también de eso, ¿ya? De cuáles son, qué cosas me puede provocar celulitis para que lo tengas claro, y a lo mejor encontrando la causa vas a tener un mucho mejor resultado, ya de todas maneras, del tratamiento. Finalmente, cuando ya hemos pasado la segunda etapa, que siempre suele ser la más larga, si nosotros hablamos en cantidad de sesiones, yo les diría que pueden ser unas 6 a 8 sesiones de mejoramiento circulatorio, pueden ser menos, va a depender del compromiso circulatorio que tenga la clienta. La segunda parte es como la más larga, generalmente son mínimo 12, incluso pueden ser hasta 20 sesiones de polimerizante, porque es donde uno va trabajando por zona. Ya generalmente no se trabaja todo el tejido que está con celulitis, sino que se va trabajando por zona. Se puede trabajar la cara externa de la pierna, después la cara posterior, glúteos, si es que también tienes, y uno va como haciendo como un paneo de las distintas zonas para trabajar mejor. Y obviamente después que ya se trabajó esa parte despolimerizante, viene la reafirmación. ¿Por qué? Porque lo más probable es que vas a quedar con flacidez de piel, generalmente no flacidez muscular, porque los masajes que se hacen en la segunda etapa, si están bien realizados, no deberían provocarte ningún tipo de flacidez muscular. Todo lo contrario, el músculo va a estar bien, pero sí puede provocar flacidez de piel. Oh, ¿ya? No. Y bueno, la flacidez de piel se va a mejorar, ahí podemos usar, por ejemplo, IFU, podemos usar radiofrecuencia, y también las técnicas que son de penetración como electroporador, iontoferesis y dermapen, con sustancias que sean reafirmantes, con sustancias que ayuden, ¿verdad?, a la reafirmación de la piel. Y lógicamente, si nosotros nos hacemos un tratamiento de celulitis cuando tenemos más de 50 años, esta etapa, esta parte de la reafirmación va a ser más larga. ¿Por qué? Porque nuestra piel ya no está igual como cuando teníamos 40 años. Entonces, mientras más joven es la clienta, mientras más joven es ese paciente o cliente, el resultado va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más efectivo que mientras más años uno tenga. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, yo que tengo 64 años, obviamente mi piel ya no tiene la misma capacidad de regenerarse de cuando yo tenía 20 o 30 años. Entonces, obviamente que va a ser más largo ese proceso, y eso es parte importante que el cliente lo tenga claro. También es importante el que esa persona, por ejemplo, ayude al tratamiento con estas duchas de agua fría, usando estos guantes de crin, manteniendo la piel sumamente hidratada, usando un producto hidratante y reafirmante todos los días. Eso va a ayudar mucho. Y si es que quedó con algo de flacidez muscular, ahí es súper bueno todo lo que sea la gimnasia isométrica. Ya la gimnasia isométrica ayuda muchísimo a estimular la musculatura, y es una gimnasia que la puede realizar cualquier tipo de persona, ¿verdad? Incluso las personas mayores también ayuda mucho. Obviamente las personas que hacen yoga se van a ver muy favorecidas también con ese ejercicio para mejorar en este punto esa piel que va a estar en el fondo probablemente con flacidez. Así que, bueno, yo espero que haya sido de utilidad este podcast, que les sirva tanto a ti si eres cliente de un centro de estética como a ti si eres profesional de la estética y quieres más o menos planificar, porque lo ideal es que uno planifique sus tratamientos, haga un protocolo, ¿verdad?, de esos tratamientos corporales para la celulitis. Realmente te estoy compartiendo lo que a mí me ha funcionado durante muchos años, y realmente
cuando uno tiene un protocolo específico para cada cliente que se hace en forma personalizada, por supuesto que vas a tener muchísimo, muchísimo éxito, que es lo que yo deseo para todos ustedes. Así que tanto para ti como clienta, para que te deshagas de esa celulitis, como para ti profesional, que tengas un éxito rotundo en esos tratamientos que estás haciendo. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. Recuerden que me tienen que seguir en las redes sociales. Acuérdense que en Facebook estoy como Patricia Jimena Bernal Bernal. En Instagram estoy como la-Pati Bernal. En TikTok estoy como ni tan santas ni tan diablas. Y por supuesto, únanse a nuestra comunidad Cultura Estética. Y también únanse a www.cosmetologiachile.com, donde tenemos esta plataforma de cursos virtuales y también donde ya vamos a empezar a tener algunas novedades de algunos productos específicos que yo creo que les van a encantar. Así que para que no se lo pierdan, nos estamos viendo en un próximo episodio. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Chao, chao. Told my boy